Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy estoy dando seguimiento a los otros dos videos ya hechos sobre la historia de Aud. Todos los que son sus hazañas así muy atrevidas. Y en los videos anteriores, pues abrí ciertas preguntas o ciertas inquietudes sobre qué es lo que realmente había hecho. Entonces, hoy en este video, pues quiero dar una solución a ellos. Y si todavía tienen preguntas, pues pueden hacer las preguntas en los comentarios. Pues seguimos aquí de Jueces 3:24. Estamos más o menos, bueno, más de la mitad de lo que es la historia. Aquí estamos ya en el momento que Aud ya había asesinado al rey Eglón. Y ya después de ello, en lo que es el versículo 24, dice así: Vehu Yatzar, y salió. Y salió, así muy sencillo, así. Vehu Yatzar, Yatzar. Y no se explica exactamente en este momento cómo lo hizo, pero lo vamos a investigar. Ya es un misterio. ¿Cómo pudo lograrse escapar de un cuarto cerrado con llave? Él está adentro, es decir, este pasador era adentro de la puerta. Y vinieron los siervos del rey, vieron las puertas de la terraza alta cerradas con pasador. Dijeron: por cierto, él cubre sus pies en la sala de verano. Vehu Yatzá, ve Abadav y sus siervos, ve Abadav, Baú, vinieron, ve Va Yerraú, y vieron. Vinieron, vieron. Ambos son tercera persona plural. Aquí en terminación el sufijo es plural. Veyeru, vehine, y aquí. Wow, pónganse atención. Hine. De la historia creo que tiene varios hines. Aquí está. Vehine, daltot, las puertas, las hojas. Dalet es la hoja. Y aquí sí es un raíz así básica, lo llaman la letra Dalet, así es hoja de una puerta. Entonces Dalatot, aquí tenemos plural, es decir, es femenina, terminación de Olam Tau como terminación más femenina, plural, Dalatot. Ha'aliyah, de lo que era la sala alta, la terraza alta, se deriva de la preposición al, que es arriba, hacia encima. Ha'aliyah, desde arriba. Ne'ulot, na'ales, pasadores, barra, así. Y estas puertas, entonces, na'alot, las dalatot tienen na'alot, es decir, están fijos, están asegurados con pasador, cerradas con pasador. Okay. Hasta aquí la palabra es también femenina. Ne'ulot, cerrados con pasador. Yomaru, y dijeron: Ak, por cierto, Ak, ¿qué pasa? Ak, Mish, Shich, cubierto, está cubriendo. Hu, él está cubriendo. Okay. Et regalav, sus pies, ba hadar, ha mikra. Entonces, él sí es una manera de decir que está haciendo sus necesidades físicas allá por dentro. En la antigüedad, la gente tenía que salir hacia el campo, llevaba un pequeño cuchillo o algo así para cortar entre la tierra, depositar ya su material y después cubrirlo, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Lo que era toda la ropa, el vestido de la persona lo cubría así, pues lo podía así hacer en privado, más o menos en privado, y cubrir así sus pies, es decir, hacer sus necesidades físicas. Ahora, el rey Eglón estaba bien gordo, estaba bien grande realmente, no quería subir y bajar de la escalera, y aparentemente él tenía un sitio adentro de lo que era el Mecará, lo que es sala de verano, para cubrir sus pies. Él podía hacer sus necesidades físicas dentro de aquella sala. Entonces, debemos ya recordar este detalle en la historia.
Y Jueces 3:25, y revoloteando hasta estar confusos. Entonces, aquí la palabra es va Yahilul. Gil, yo estuve investigando esta palabra. Esta palabra era Gelu, es decir, muy similar a girar. ¿Okay? La palabra Gilgal es algo que va en redondo, ¿verdad? Y entonces, eso sí es una palabra muy relacionada a aquello, ¿verdad? Es decir, en vez de que esté aquí Gimel, es Chet, Yihelul, entonces estaban ellos yéndose así en círculos, como una situación confusa, una situación así revuelta. Entonces, Yihelul, Adbosh, hasta que estaban ya avergonzados, estaban confusos, por ello, Vejine, y aquí, Einenu, no, no él, entonces no existe o no hay, entonces es una partícula de negación, la ein, y hebreo tiene dos partículas para existencia y no existencia, uno es yesh, si hay, y ein, no hay, entonces no, einenu, no había, apotea, no se había abierta, okay, no se había abierta, dalatot, las hojas de la puerta, aliyah, de lo que es la terraza alta, ¿okay? Aliyah. Ve Yekahu, y tomaron et mafteach, y tomaron la llave, ve ya fetahu. ¿Okay? Entonces, estos verbos aquí, potea es forma, ¿cómo se llama? Participio de ello. Esa es forma ya nombre, sustantivo de ello. Aquí es un verbo activo en tercera persona. Entonces, aquí tenemos entonces pet, tet, chet, pet, tet, chet, pet, tet, chet, y así es, todas las palabras están relacionadas. Un maftea, ok, y ahora podemos entender lo que está sucediendo. La puerta está cerrada, hay una vara interior, y esos siervos, esos servidores o esos atendientes, tienen que ir a buscar lo que era la llave. Entonces la llave era un aparato así con tenedor, como especie de tenedor, y lo metía por un hueco en la puerta y luego giraba así la vara para así correrlo, ¿no? Para correrlo así esta vara. Entonces, esta era la maftea. Los arqueólogos han encontrado esos objetos, y aunque estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo Jesús, aún en la antigüedad sí, copiando lo que hacía la mano ya por mover pasadores, pues tenían un instrumento que ellos podían llamar abridor de puertas, ¿verdad? Eso sí es lo que significa la palabra llave, ¿verdad? Maftea, ¿ok? Maftea, el que abre la puerta. Entonces, potea, maftea, yefatu, yefatu. Entonces, todas esas palabras están relacionadas aquí. Entonces, abrieron la puerta, vejine, wow. Entonces, aquí habíamos dicho, Jine no había abierto, y aquí, Jine, Adonihim, su señor, Adonai es el señor, dueño, Adonihim, dueño de ellos, señor de ellos, Nofel, caído, así, al suelo, met, muerto, así muy así cortito, muy dramático, podemos decir así, ¿verdad? Nofel, met, y muy muerto, es decir, no había ni pensar en resucitar este pobre, ya había fallecido. Y lo que vemos aquí en la mapa, la ubicación de la mapa, y lo he puesto ya de nuevo aquí, Ciudad de las Palmeras es Jericó, está aquí por el manantial de Eliseo, y Ahud entonces había escapado de este sitio, había vuelto hacia Gilgal, porque detrás de Gilgal está muy cerca a lo que es el río Jordán,
y al lado del río Jordán está muy tupido la vegetación. Hasta hoy día sí está, siempre ha sido así. Es aquí donde se esconden osos y cosas así. Entonces, y podemos ver ya la estrategia de Ahud, porque si él sale de aquí, de la ciudad de los Palmeros, y va en cualquier otra dirección, pues sería ya terreno abierto. Ese es el desierto. Aquí no crecen las cosas. Donde no hay agua, no crece nada. Entonces estaría muy a la vista si él trata de huirse, si él trata de irse así. Entonces, pues él entonces regresó hacia Gilgal y allá se metió entre toda aquella vegetación, todas las plantas que están allá al lado del río. Y aquí también hay hay agua disponible para limpiarse. Es decir, iba a ser muy importante para Ahud y ya luego podía ir yéndose, escapándose entre la maleza hasta llegar a un sitio ya lejos de sus perseguidores y salir ya aquí para volverse a lo que era terreno alto y entonces unir sus tropas para atacar a los moabitas. Y Ahud se deslizó lejos mientras preguntaron entre sí, ve Ahud, Nimmalat, Ad, okay. Y Nimmalat es cuando es, y este verbo lo habíamos visto en el estudio de Lot, cuando Lot salió de Sodoma y iba ya corriendo hacia Zoar, pues estaba corriendo a la orilla del mar Muerto, y orilla estaba así enlodado, estaba así resbaloso, estaba lleno de huecos y grietas así, en donde podía caerse y ensuciarse muchísimo. Y cuando llegaron a lo que era a Zoar, cerca de ello, pues también su esposo volteó para ver todo el lodo que quedó encima de ello, pues se secó y así hizo una estatua de sal. Entonces, Nimmalat, entonces él iba deslizándose, ¿verdad? Y sencillamente esto explica la manera en que él había escapado ya de aquella aliá, de aquella terraza alta. Ahud allá había tenido instalado ya una bajada ya para sus material fecal, y entonces lo que había hecho Ahud era tirarse por esta columna, y ya había salido entre el drenaje, y con ello pues ya salió corriendo hacia el río Jordán, y probablemente más pronto tomar un baño cuando sea posible. Estaba ya cubierto de maletes, las cosas resbalosas, estaba muy resbaloso el señor Ahud ya saliendo así. Entonces, es decir, digamos, un escape así muy, muy atrevido. Entonces, aquí lo que está haciendo la historia, cuando se encuentra ya con situaciones difíciles, y cuando uno en ese momento, aún dirigido por Dios, pues está dispuesto a hacer algo muy atrevido. Entonces, ahí se fue. Ve'od, Nimmalat, Ad, Ahit, Mahem. Entonces, es qué, ¿okay? Maham. Entonces, están ellos preguntando, los siervos, la gente, los que estaban atendiendo, estaban preguntando, ¿no? ¿Qué pasó? Mazot, Mazé, Ma. Entonces, esas son preguntas que se hacen así en hebreo, la manera de decir algo. Lo que era maná, ¿qué es esto? Maná, ¿okay? Aquí, Maham. Y que entonces ellos estaban ya preguntando, estaban ya tratando de decidir qué hacer. Y mientras que había esa confusión, pues Ahud se deslizó lejos. Mehiu, a ver, y él cruzó et Fishilim, a las linazas. Fishilim es una palabra que en otras traducciones se traducen con ídolos, o se traduce con tablas, o se traduce en otras maneras. Pero lo que es Pishet
Pichetes son gajos así de linaza, y eso, los pichetes estaban secando sobre el techo allá de la mujer Raab en Jericó. Entonces, en la historia de lo que era Josué y los dos espías, entonces este material sí existía al lado del río, así para aprovecharse del agua que venía dentro del río y allá crecía. Entonces, había entonces estas plantas así tupidas. Ve Yamalet, entonces se resbaló Yamalet a She'erata. She'erata, otras traducciones lo traducen como un sitio, como una ciudad, como algún pueblo. En la realidad no se encuentra este nombre como pueblo en ningún lado, pero para alguien que maneja así el nombre esto, She'ir, es decir, son los granos que salen así de la cebada. Entonces, lo vemos en el último versículo de Ruth, primer capítulo. Entonces, ahí She'erata. Entonces, eso sí es algún lugar con buena vegetación. Entonces, ¿okay? Entonces, en vez de que sea nombre de algún sitio específico, es sí es nombre de algunas plantas, ¿verdad? Vegetación. Por eso no se sabe a ciencia cierta qué clase de planta es aquí, por eso lo puse así nada más vegetación, lo que es la maleza que uno encuentra ya al lado del río Jordán. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Vejí, babo, y que él vino. Entonces, cada vez que ves un bet frente a algún verbo, vas a tener un infinitivo. Y sucedió en venirse él en su venida. Entonces, aquí tienen una pronombre sufijado en su venida, en su entrada. Yetkar, y tocó ba shofar. Shofar es el cuerno así de animal. Shofar, bueno, Josué lo usaba para señalar, digamos, los sacerdotes quienes iban allá caminando alrededor de Jericó, usaron el shofar. Shofar se usa ya para poner en orden ya un ejército y para, digamos, levantar las tropas. Entonces aquí está Bashofar, Bahar en la montaña, Efraín es Efraín aquí, es Mem aquí, lo que manejamos en español es Nun, pero es realmente con Mem. Efraín es un dual, ¿verdad? Se basa de la palabra Feri, que es lugar de mucho fruto, entonces Feri. Efraín, ve Yardu, y ellos descendieron, tercera persona plural aquí, Imo, con él, Bene Israel, los hijos de Israel descendieron, Ben Hahar, okay, aquí es Bahar, y aquí es Ben Hahar, es decir, en la montaña, aquí desde la montaña, entonces Ben Hahar, Behu, y él, Lif, Nechem, estaba delante de ellos. Es rostro, delante del rostro de ellos. Entonces estaban delante de ellos. Estar delante de ellos en esta manera es, bueno, eso es su líder, ¿verdad? Iba delante de ellos. Lifnachem. Y seguramente muchísimos, toda la gente de Israel, pues se puso atrás de él para lograr esta victoria. Vayomer Elechem, y dijo a ellos, seguidme, porque Jehová ha entregado vuestros enemigos a Moab en vuestras manos. Descendieron en pos de él, tomaron los vados del río y de Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Vayomer Elohim, dijeron hacia ellos, Radifu, sígueme, sigue Ajare, sigue detrás de mí, Ki Natán, porque dio, Yahvé, Jehová dio, et hoy behem, los enemigos, vuestros enemigos, hoy es enemigo, plural aquí por la yod, es un constructo, entonces hoy behem, vuestros enemigos, et Moab, lo que es Moab,
Yadechem, en lo que es vuestras manos, vuestros enemigos, vuestras manos. Yardu, y bajaron. Este Yarad es bajar, plural aquí, por sur que está aquí al final, terminando. Y eso sí es el verbo. Aquí tenemos un sustantivo, pero misma raíz. Entonces, lo que es Yarad, descender, Yarden, el río que desciende. Entonces, Hayarden. Entonces, aquí tenemos verbo, aquí tenemos nombre, tenemos sustantivo aquí, Hayarden. Le Moab, le Moab a Moab, Velo Natanu, y no dieron o no permitieron. Natán, es decir, cuando pensando ya en lo que es el raíz básico, la tau aquí es y ponen su dedo aquí, no pases, ¿ok? Natanu, entonces no, entonces es no, Natanu, no permitieron, no dieron, ish levar, para que uno solo cruza así esos vados. Si los vados sí podían controlarse. Entonces, allá sí era como un sitio en donde realmente la gente tenía que usar un vado para cruzar. Nadie realmente nadaba en este momento, pero si uno tenía que pasar, pues tenía que hacer en este sitio. Pero no permitieron así estos moabitas cruzar. Aparentemente había mucha gente en el lado de Benjamín, quien estaba allá para, digamos, imponer la voluntad de Eglón, pero ya con Eglón desaparecido, pues ellos se pusieron a la fuga. En aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no deslizó fuera ninguno. Y por fin tenemos, nuestro autor tuvo una última oportunidad de usar la palabra Nemalat, Nimlat, es decir, deslizar. Pero aquí hay una negación para ello, y no deslizó ningún hombre, que no deslizó fuera. Si nadie podía deslizar tal como había hecho Ahud, pero ellos sí fueron capturados o fueron matados en tratar de deslizar por allá. Yakú y golpeó, mataron, es decir, es plural por sur que está aquí. Aparece mucho este verbo en singular, yak, okay? Yak es golpear, matar. Aquí está plural, Yakú. Y golpearon, mataron et Moab, a Moab, Baet, en el tiempo, Hayu, en aquel tiempo, es decir, es pronombre demostrativo, no, Hahi, okay, no es Hayu, es Hahi, okay, en aquel tiempo. Entonces significa que es femenina en aquel tiempo. Aquel tiempo, bueno, en español está masculino, pero en hebreo sí es femenina, Hahi. Que Asheret, en lo que era como 10 elafim, 10,000 ish, de 10,000 hombres, okay? 10,000 cada uno ish, 10,000 ish. Kol Shemen, todos acetosos, todos grasosos, okay? Aquí, en cierto sentido, están más o menos haciendo descripción de Glon, pero Kol Shemen, todos bien pesados, okay? Bien gruesos. Bekol Ish Shahid, y todos muy firmes. Es decir, esta victoria aparentemente no era tan fácil. Es decir, esos hombres sí eran gentes adiestrados, fuertes y todo eso, pero Dios estaba dando la victoria. Ahí está la diferencia. Es decir, ya Dios estaba enviando ya a hacer la victoria sobre estos tipos. Kol Shemen, Bekol Ish Hayil. Velo, la palabra Hayil se usa mucho en varios contextos. Es Ish Hayil, Eshet Hayil, es, ¿cómo se llama? Gibor Hayil. Entonces, sí, es una palabra muy útil. Velo, Nimalat, y nadie esquivó, nadie deslizó. Ish, Velo, Nimalat, Ish, ninguna persona pudo escapar, pudo deslizarse de allá entre aquellos vados.
Y así fue subyugado a Moab, en aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. De Tecana, Moab, de Yom Hahu, si es masculino, Yom Hahu, en aquel día, Tahat Yad Israel, bajo la mano de Israel, de Tishkot, y estuvo en paz, estuvo a salvo, Tishkot, Haaretz, la tierra, Shemonim, Shana. Shemonim Shana son 80 años. ¿Okay? Shemonim. Ahora, lo que era el ciclo de generaciones constaba ya de 40 años. Entonces, aquí estamos disfrutando de doble ciclo. Entonces, doble ciclo de generación. Entonces, significa que había doble bendición por parte de Dios sobre Ahud. Ahora, si uno estudia ya lo que era, digamos, el trabajo o este esfuerzo por parte de Ahud, si hubieron pasado, es decir, si las gentes, si los hombres de Benjamín hubieran ido entre sus personas a escoger a alguien para que esté a frente o que esté a salvo, probablemente Ahud no hubiera sido un candidato. ¿Por qué? Porque su mano estaba inútil. Ay, ¿cómo vas a tener a alguien de soldado? ¿Cómo vas a tener a...? Es decir, si él se llega aquí delante del ejército, quiero enlistarme en el ejército, tú no sirves porque tu mano tu mano está cerrada, tu mano está fijo, está inútil. No puedes ingresar a nuestro ejército. Aquí hay una enseñanza. Es decir, cuando Dios quiere lograr algo dentro de su voluntad, Él sí puede escoger personas quienes nosotros probablemente no estuviéramos escogiendo. Es decir, Dios escoge la gente débil, la gente que estaba lastimada, la gente que no tiene mucha fuerza, digamos, física o algo así. Entonces, esta gente sí va a lograr sus propósitos. Es decir, Dios usa los débiles de este mundo para lograr su propósito. Es una gran enseñanza. Es decir, nadie puede tener excusa. Yo no tengo fuerza, yo no tengo economía, yo no tengo tiempo, yo no tengo eso, yo no tengo lo otro. No. Dios usa a la gente lastimada. Dios usa a la gente débil de este mundo para lograr su propósito. Y así es una gran enseñanza que tenemos ya en esta historia. Que Dios le guarda y Dios le bendiga y Dios le permite realizar una gran obra a pesar de tus defectos. Que Dios le guarde siempre. Hasta la próxima.